Entonces, gracias por la asistencia. Lo primero que yo quisiera decir para introducir este tema y darle la palabra a Zachary es que la historia de las ciudades se ha hecho alrededor de cuerpos de agua. Desde pensar Egipto sin el Nilo sería imposible, pensar Roma sin el Tíber, Londres sin el Támesis y Bogotá sin el río Bogotá sería imposible. Y realmente, por alguna razón que vamos a tratar de ver si nuestros expertos hoy nos cuentan, sobre todo Colombia empezó a olvidar a sus cuerpos de agua y los convirtió literalmente en desastres. Aquí tenemos también la presencia de Katia, que nos puede más adelante contar algo sobre su experiencia en el malecón de Barranquilla, de cómo Barranquilla transformó su visión para mudarse alrededor del río. Y el gran reto que vamos a tener en los próximos 10 o 15 años es cómo Bogotá va a volver a recuperar su río y organizar la ciudad, no sobre el borde oriental, sino sobre el borde occidental. Entonces, esta es una oportunidad para hablar del presente, además de que estamos ya casi que en el último segmento de la contratación de la Petar Canoas, que va a recuperar en su totalidad el río Bogotá. Y eso pues va a abrir una oportunidad importantísima. Y eso todas estas nuevas oportunidades también son retos. Además de eso, me gustaría también contarles que estamos con dos protagonistas en tiempo real de estos temas. Pues la secretaria de Planeación es parte de la administración que diseñó y creó Ciudad Río, a lo cual ella se va a referir, y Zachary hace parte de el BID, es how will you translate that? El no, BID es el Business Improvement District. Bueno, no sé, ahorita Zachary explica bien qué decir eso. Pero eso es una fórmula para que el gobierno de la ciudad no se limite a la alcaldía o a las instituciones públicas por un lado y las empresas por el otro, sino que desde el momento cero, inclusive, doctor Edwin, desde la planeación de la intervención privada, la ciudad y los privados trabajen juntos desde la administración de lo público, pero incluso, y es una cosa en la que Zachary nos va a contar, en el recaudo tributario. Entonces, realmente estamos con dos protagonistas. Entonces, lo primero es darle la palabra a Zachary, de Floor is yours, y contarles un poco que Zachary lo conocí hace un tiempo caminando en Washington, en The Wharf, que es el espacio que queda al lado, que yo les voy a contar, el lado del Potomac. Y nada, the floor is yours, and feel free to. This is our itinerary tonight. We're going to be talking a little bit about DC and its relationship with its water. Like a lot of U.S. cities, it's built on converting two rivers. We're going to talk about the wharf, the development that the council member just referenced, and then we'll talk a little bit about what business improvement districts are and their capacity for leadership and embracing unique ideas that are specific to place. Next slide. So here we are. This is Washington, D.C. It's an artificial city, right? The boundaries is bounded by its river on the southeast, otherwise it's a man-made city. And this here in the blue is the southwest part of DC. If you've been to the District of Columbia, if you've been to Smithsonian Museums or to the Washington Monument, we're directly south of the Washington Monument. So you cross Independence Avenue and you're in our neighborhood. Next slide. We're one of 12 business improvement districts in in DC. So here's a map of where those bids are. You see that they kind of cluster around our central business district. Next slide. DC is a city that's defined by its water. We have several notable waterfronts in the city. I'll go from left to right here. Left are Georgetown and Old Town Alexandria. If you've been to DC, you've probably been to Georgetown. It's the oldest inhabited part of the city. It's got a lot of history. You go to those districts for history, you go to those districts for shopping. We also have more recent developments of the Navy Yard and National Harbor. Navy Yard is home to two of our major sports teams. Our baseball team and our soccer team are both based in the Navy Yard. And the National Harbor is home to the region's casino. This is a big deal. It's also an entertainment district. And soon, in 5 years, we'll have our football stadium back on the river as well at the RFK site. But I'm here to talk about the wharf. Next slide. So the wharf is in Southwest DC. It's a relatively new development. We don't have stadiums. We don't really have history in the same way that Georgetown and Alexandria do. Instead, what we have is entertainment. We have 3 concert venues at the wharf. I'll get into the numbers here. You can go to the next slide. So in numbers, the wharf in total is 300,000 square meters, a little bit less, 300,000 square meters. It's 1.6 kilometers long.
In the United States, we call that a mile. It's 60 bars and restaurants. I think it's 64 bars and restaurants, rooftop bars, waterfront bars, all kinds of things that you can find there. We have 4 hotels. We also have residences. There's 4 apartment buildings at the wharf that range from, so what we might describe as upper middle class to ultra high end. And we also have 3 concert venues like I referenced, including a 6,000 person venue. The wharf draws 15 million visitors per year on peak days. It can get as many as 150,000 people. We'll get into what some of those peak days are. And then it just sold. So it sold in January for $1.8 billion, about $6,000 per square meter. Next slide. I want to talk to you guys a little bit about the history of the wharf in order to talk why business improvement districts are important. So the wharf project began in 2004 when the land was purchased by the developer from the city. This wasn't a residential neighborhood, it was parking lots, it was a nightclub. There wasn't a lot in this region at the time it was bought. In 2011, the wharf developer, Hoffman, hired Steve Moore to create the bid. So I want to put a moment on that 6 years before the wharf opened, they began to conceptualize the need for a business improvement district. The Business Improvement District was founded in 2014, 3 years before the first phase of the wharf opened, and then the second phase of the wharf opened in 2022. So they recognized the need for the bid 6 years before it opened, but what is the bid? So here we are, the blue area here is the wharf, the red area here is the southwest of DC. The wharf has its own management association that manages its own security and it manages its own events, its own beauty. But nobody's going to come to the wharf if the neighborhood around is not beautiful and enticing and safe. So the bid was formed. Oh, sorry, you can stay on this slide for a minute. So the bid was formed to sort of marry the outer community with the wharf. Also, the wharf is a little bit like this alien landing in the neighborhood. So 3 million square foot development that's showing up in a historical neighborhood. So in order to ingratiate itself, it needed to form a broader organization. Next slide. So they formed the Southwest Business Improvement District. A business improvement district is a nonprofit entity that's incorporated by stakeholders in a neighborhood to provide supplemental services beyond the services provided by a city. So a business improvement district can collect the trash. If the city collects the trash once a week, the bid might collect it another time. Your trash is getting picked up twice a week. It collects leaves. It does a lot more than that, but on the basic level, it augments or complements the services provided by the city. This type of organization is only made possible because there was enacted legislation in 1996 that allowed for this to be made. We'll get into how they're incorporated in a second. So we're going to go through 4 fundamentals of what bids are, and then we'll get into what they do. So bids are formed via a vote, requiring 51% of the commercial operators in a space to vote to incorporate the bid. So if you have 200 square meters, I have 100 square meters, you have twice as many votes as I have. If 51% of the votes by space go to incorporate bids, it becomes an entity that is now governed by the people in that, the business owners in that geography. Next slide. They're funded by a tax. So this is very important. I know in Bogota you have the Demos organizations, and this is one of the fundamental differences between a bid and a Demos. The fees that are collected to fund the bids in Bogota, in DC, are set by the city. So it is not an optional membership fee, it is not a voluntary contribution, it is an assessment levied by the opposite sector. And then that assessment is calculated either as a per unit basis, so it could be 17 cents an apartment, 3 cents per square foot of office, or it's based on the assessed value. So as the value of the property rises, the income of the bid rises. As the property of the bid falls, or the income falls, the income of the bid falls. They're governed by a board of directors, like many nonprofits. The board of directors is mostly comprised of property owners. Our board is almost entirely property owners and federal government. It can also include businesses or major stakeholders. We have a dentist on our board. And in many cases, we'll also include prominent members of the community or leaders of community organizations. Other bids in the country also have a requirement for public sector participation that isn't one in DC. The only requirement is that the board in total must represent at least 25% of the commercial space. So before we move on to the next slide, I do want to just highlight these form in highly commercialized areas, whether they're highly commercialized in office, highly commercialized in retail, or highly commercialized in multifamily apartments. Last, they're evaluated by the DC government every 5 years. So every 5 years we go for an office of the mayor and we make a case for why our organization needs to continue to exist
We just did this last year, so we've now been around for 11 years, and we'll be around until at least 2029. Roger, everything, that's okay. So what does BID actually do? The first three ideas here, making a place, managing a place, and branding a place, are the traditional definitions of a business improvement district. We'll talk hopefully mostly about leading a place. But real quick, let's run through the first three. So we'll talk about making a place. Next slide. Next slide. So making a place involves both the social aspect of the place, bringing people together. We do this through a series of dinners that we hold on Sunday nights. This isn't at the wharf, this is in the middle of our community. People from the wharf are certainly welcome to come, but so are the residents of our public housing facilities. Next slide. We also create our place through public art. So we use Southwest DC, like Bogota, has a lot of concrete, and it's important to make that concrete beautiful. So we use art both to generate a sense of place where you are, and also to hide some of the past that you see. But also to celebrate our community of what makes Southwest Southwest. So we call this underpass the Gallery of Southwest. Next slide. We have 12 murals that we painted here just to help bring the neighborhood identity together. Places like this are hard to walk through. We need to make them enticing in order to bring like a sense of neat pedestrian infrastructure together. Last, we do the static placemaking. Tables, chairs, lights, plants, etc. This building here is the Department of Energy building in DC. On the immediate other side of this is the mall. So if you've been to DC, you have almost certainly been right on the other side of this building. And I'll bet you did not know that a 4-minute walk from behind where this camera is standing is the wharf. So when we think about bids, this is probably the part that we think about the most. We think about managing the place. Next slide. So every day, our operations team touches every block of Southwest. They walk around, they collect all the leaves, all the trash, and they note changes and environmental conditions as they arise. We also are on cue to remove graffiti, we do the landscaping in order to make sure our neighborhood is beautiful. Even though this was founded by the wharf, we don't only represent the wharf, but if the wharf is not beautiful or our amenities are not beautiful, people may not come to them. We work closely with the federal government. I'm happy to talk more about this. This is a big part of our business, but not a big part of our presentation tonight. The federal government in DC is, as it is in Bogota, I think, a major stakeholder and also a particularly major stakeholder for us. We also are the ones on call during emergencies. So we had a whole lot of snow last winter, and we were the ones that made sure that the public space was safe for pedestrians and cyclists to travel through. Here we are cleaning stairs. The last thing is that our bid is food distribution. We're the only bid in the city that does food distribution. I just wanted to highlight that we distribute 30,000 meals a year. Last, branding in place. A brand is the promise of an experience, and that's true for places. In the United States, a bid is incorporated as what's called a 501c6, which is a trade association. But unlike a trade association for a type of industry, we're a trade association for a neighborhood. So what we try to do is we try to promise people an experience. Every day in Southwest, for example, there are 2 concerts. When you go to Southwest, come and see a concert. We also hold our own events. So the Wharf hosts skit events, space events. We in Southwest host our events. This is an example of our May events, our branding. We open events for our community. We celebrate our duck pond. We celebrate our heritage. Southwest is a site of urban renewal in the United States. That tends to mean extensive displacement. The entirety of Southwest was destroyed in the late 1940s and rebuilt. So the community there was displaced. We try to celebrate what remains of it. We also have a large commuting population. We have a lot of office space in Southwest, and we hold events specifically to get our commuters to come out and engage with their neighbors, which is what this is, and so is the next slide here, where we program our supply. Before I move on, I wanted to highlight the benefits of a bid. Any bid that's worth its salt is going to have a statistic like this. So for mine in Southwest, every dollar of tax that comes into Southwest bid pulls out $2.5 back to the city in tax. The study just came out that showed the property values in bid areas rose by 12.6% in Los Angeles and New York. I'm not going to say this is entirely because of bids. Bid areas tend to be ones that attract more investment anyway, but it's compared to a 4.3% increase otherwise. And we also were going to talk a little bit more about the social value that bids can create. All right, the last slide I want to talk about place leadership. I think there's a lot of value in creating an organization that stands for and advocates for a place and is able to identify unique needs that that place might have or unique opportunities. Let's do a quick question. What's the biggest celebration, biggest festival in DC? Does anybody know? 4th of July is one of the two. That's right. But the other one? Blossom. The Cherry Blossom. That's right. Next slide. So the Cherry Blossom Festival in the 1990s
was languishing. I went and talked to the founder of the National Cherry Blossom Festival, and they told me that the attendance in 1996 was 20,000 people. The parade had been disbanded, the Kite Festival had been disbanded, but the downtown DC bid reincorporated the National Cherry Blossom Festival organization as a subsidiary. The salary of the director for the National Cherry Blossom Festival was paid out by the downtown DC bid as the National Cherry Blossom Festival got back on its feet. The coffee shop around the corner from my office sells a cherry blossom latte year-round. It's not a seasonal thing, it is now a part of the identity. When DC United or the Nats sell seasonal gear, they sell cherry blossom gear. This idea is an old idea, but the fact that it was able to languish down to an attendance of 20,000 and for the bid to bring it back is part of the value that bids can bring. This is now the biggest festival in DC that isn't a national festival. 4th of July is our biggest festival for sure, but this is the second. Actually, they're around the same size. They each bring about 1.5 million people into the city. I also want to talk about a particular area in DC called NOMA to highlight a different advantage that bids bring. NOMA, up until 2004, had 0 residents. It was an industrial neighborhood. It was train tracks, warehouses, train yards, and in 2004, their new metro station opened. It was the first example of an infill metro station in DC. And in 2007, the bid was created. 2008, the first residents moved in. I want to highlight that for a moment also, that the bid was created before there were any residents. So again, there's sort of a consensus among the developers that this coordinating body is necessary for the benefit of all. Now, there are 17,000 people that live here. Don't go to the next slide. Hold on. That's okay. I'm going to hold on here for a second. So why am I telling you about this? In 2008, after the first residents moved in, it became abundantly clear to the residents, to the businesses, to the property owners, and to the city that there were not enough parks. Not enough public space, and the comprehensive plan was set aside for what the eventually 17,000 people were going to need. So this is a problem that needed to be solved quickly. In DC, procurement done by the city is not something that happens quickly. If they're going to buy land, it's going to take at least a year. So how do they solve that problem? Next slide. So in 2012, NOMA incorporated its own Parks Foundation, a subsidiary organization of the NOMA bid, and it was granted $50 million by the city to buy the land for the parks, to build parks themselves, to transfer the land back to the city, so the city owns these parks, and then to manage the parks for 10 years. One of the reasons this is important is that because they didn't have to go through the traditional city procurement process for this, they were able to buy the land within a matter of months, which means that they avoided the raising land costs that would have accompanied all of this development coming online. Like we're seeing this in this neighborhood right now, right? With I'm always like the Cura development, right? The property values go up immensely when developments like this are coming online. That was the case. So by creating this subsidiary entity that could quicker. It was able to buy the land at a lower price. So this was a massive success. They were able to buy 7 plots of land, turn them into parks, turn them back over to the city, and they still manage them to this day. All right, last I'm going to talk about my own work. So this is the Mobility Innovation District. This is something that we founded back in 2022. South West Bid has an unusual streetscape. Like I said, it was eminent domain. There's a highway that runs through it. If you've been to the mall, you probably don't realize that the wharf is only an 8-minute walk away from the Hirshhorn or the Air and Space Museum. And our neighborhood and the adjoining neighborhood are extremely amenity rich. We have 10 museums, 2 stadiums, 3 concert venues, 2 theaters. This is an area that attracts 50,000 visitors a day. It is at 60,000 commuters. So we have a huge variety of needs in our neighborhood that we wanted to allow urban, innovative transportation solutions to attempt to address. And with all the development coming online, probably not a surprising photo, we saw a huge amount of traffic. This is after an anthem show, that 6,000 person venue, after an anthem show let out. And also the sort of downside of mixed use, right? We have to have deliveries and food deliveries and parcel deliveries and all this stuff intermingling with consumer traffic. So in 2022, we launched the Mobility Innovation District, and these are just some of our projects. I'm happy to go into more detail on any of these if anybody would like. We used an AI bot on community engagement, but our flagship program was the shuttle. I'll talk a little bit more about it in a second. We launched an e-bike library as a part of this program. We also did a universal basic mobility program where we subsidized travel for a number of participants to see its effects on our residents. I do want to talk a little bit about the survey because we view this as a successful project. Our contract with them ended 4 weeks ago. It ended at the end of July. So it ran for 25 months. We moved 125,000 people in that time.
And I'm very proud to say that that project's not going away. So even though our contract ended, a new service is being picked up by a consortium of 10 developers and 1 tenant to fund a fixed route shuttle that runs from year to year, which is honestly the route that was used by far the most of anybody in that service. So what's next? We are embracing our identity as a waterfront city. So coming up in the next year, we're going to launch the first Waterfront Festival. This is, again, a bid-led effort. This is a collaboration between 3 bids to draw attention to the beauty of our water as well as its potential as a transportation mix. In 2027, our lesser river, the Anacostia River, is officially a swimmable river. It's going to open up a huge amount of economic opportunities for water skiing, for kayaking, for all kinds of water sports in a way that the city has never had before. So we view the future of our city as being along our river and something that we are heavily prioritizing. That's it. Happy to talk to you more about this, and thank you very much for having me. Quiero dar la bienvenida a continuación a la doctora Urso, secretaria de Planeación, arquitecta de los Andes, maestría, todos los pergaminos. Pero además de eso fue la protagonista de muchas cosas. Es como muchos funcionarios tienen la oportunidad de estar en la empresa de renovación urbana, en planeación, ahora secretaria de planeación, y conoce los proyectos desde la médula ósea de la planeación. Y un poco en el consejo lo que hemos tratado, lo que hemos procurado que llegamos es empezar a dar discusiones desde lo técnico por la materialización de lo público. Esta charla quiere buscar combinar esos retos urbanos en la práctica, un poco lo que Zachary nos decía, desde el diseño institucional, que son los obstáculos gigantes que tenemos que derribar. Entonces, esto es un sueño, pensamos Ciudad Río. Así que, secretaria, bienvenida. Bueno, gracias, concejal Quintero, por esta invitación. Voy a arrancar diciendo que es muy interesante la explicación que nosotros sacamos y ahora ya de la estructuración del proyecto y ver como todo lo que hay detrás de un proyecto para llevarlo a la realidad. Yo ahora en este momento estoy trabajando desde planeación y por supuesto el paso que es muy importante y que vengo a mencionar el concejal es pasar de la planeación a la estructuración. Eso es un salto gigante que uno lo debe tener en cuenta desde la planeación. Concejal me invitó a hablar de un proyecto que en su momento se llamó Bogotá Ciudad Río. Bogotá Ciudad Río es un proyecto de la administración de Peñalosa que en su momento con unas condiciones normativas muy distintas, que era el decreto 190, buscaba darle frente al río. Y ese frente al río, pues todos sabemos que es una deuda histórica, como nos gusta decir a nosotros, de Bogotá. O sea, nosotros somos una ciudad que tiene un río y que históricamente le hemos venido dando la espalda. Ahora bien, las condiciones normativas nos cambiaron. Estamos hoy jugando con un POT distinto, que es el 555, y que nos pone en unos retos distintos de los que vamos a ver hoy. Sin embargo, el fondo conceptual, con lo que se pensó Ciudad Río, que es darle ese frente, poder generar esta red de parques, crear estos espacios públicos, estos equipamientos para la ciudadanía, pues sigue siendo el corazón de la mirada que se le está dando al río. Lo más es que ya la estructuración del proyecto pues sufre algunas modificaciones porque la norma ha cambiado. Entonces les voy a mostrar un poquito en qué estamos, hacia dónde vamos y cómo está Ciudad Río o este frente al río se está pensando de cara a la nueva norma que tenemos. Bueno, aquí tenemos un poquito la ocupación que ha tenido Bogotá desde 1900 hasta el 2022. Como ustedes ven, pues las ocupaciones han ido acercándose al río y podemos decir que no es una relación con el río pensada, es una relación que se ha dado de manera fortuita. O sea, los acercamientos han ido apareciendo en torno al río, Bogotá ha ido pegando al río y los asentamientos en los municipios circundantes se están dando también con cercanías, con más densidad en torno al río. Pero esa relación, para los que han estado conocen esos bordes del río, pues no se da de manera estructural ni de manera pensada. Aquí para contarles un poco, Zachary nos mostraba un proyecto de 1.6 kilómetros sobre el borde del río Washington. Aquí estamos hablando casi 48 kilómetros de Bosa a Suba y pueden ser unos, si no estoy mal, 67 kilómetros hasta el borde norte.
Entonces aquí tenemos un reto gigante de tener una visión global de cómo tener una aproximación y una solución a este orden, y que probablemente en el futuro aparezcan muchos proyectos puntuales como los que Zachary nos están presentando, dando soluciones distintas a distintas necesidades, a distintos contextos y a distintos paisajes. Porque aquí hay otra cosa bien interesante, y es que a lo largo de estos 48 kilómetros, sobre todo los urbanos, pues tenemos situaciones urbanas y asentamientos muy distintos y necesidades muy distintas. Para todos ustedes, pues, todos lo sabemos que donde tenemos los déficits de equipamiento y de parques más importantes, pues son en el borde occidental y en el sur. Entonces, esta también es una gran oportunidad para suplir ese déficit que tenemos en los distintos equipamientos. Bueno, aquí, para decir que están ahí en Bogotá, el norte, lo ponemos hacia la izquierda generalmente. Entonces ya genera una distancia cuando uno los planes. Aquí vemos que pues uno de los componentes importantes del río Bogotá es esa articulación con los ríos y con las quebradas que fluyen a lo largo de Oriente Occidente con la ciudad. El Tuncuero, el Fucha, los humedales del Jaboque, el humedal de Tibabuyes. Y esa articulación también genera una permeabilidad y una articulación importante con el resto de la región, con el resto de la zona. ¿Cuáles son los retos importantes? Y aquí pues, está también la Secretaría de Movilidad, es también buscar esa conectividad vial con la región, que es un reto importante pues, desde el punto de vista ambiental, tener las soluciones. Ya tenemos el patio 1, el patio de la primera línea de metro, se nos viene el reto del segundo patio. Va a venir el paso de la central, la 63, la salida de la 63, se nos vienen varios retos de permeabilidad del río que deben ser asumidos con la responsabilidad con el medio ambiente que esto demanda, pero que también nos sirven para dejar de entender este río como una barrera. La manera como se nos aproximando al río es como el límite de Bogotá. El río debe ser no esa barrera, sino también esa estructura funcional para que todo el ecosistema se conecte. Eso es muy importante, o sea, ahí lo alcanzamos a ver en este plano con los tonos verdes, pero también para conectar a Bogotá con el resto de la región. Entonces aquí tenemos dos retos ambientales importantes. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro decreto 555? Es el contingente que genera o que crea a través de sus artículos 67 y 68 dos parques de borde. Un parque de borde de los cerros orientales y una red de parques del río Bogotá. Toda esta zona queda limitada alrededor del río Bogotá como parques. Esto pues supone un reto importante por lo que vamos a ver a continuación. Por favor, siguiente. Esto es un poquito más técnico, pero creo que vale la pena para ver a las dificultades por los retos que nos estamos enfrentando. Y es que anteriormente el río Bogotá, a lado y lado estaban las zonas de ronda y después venía la zona de Zampa. La zona de Zampa, al interior del suelo urbano de Bogotá, le correspondía a Bogotá su implementación. Por el cambio en el decreto 555 hay zonas que tienen jurisdicción de la CAR, que quedaron como suelo rural, y zonas que quedaron como suelo urbano, que sí corresponde a la administración. Esto genera un reto importante porque genera una doble condición del suelo que tenemos que ver cómo logramos atender adecuadamente. Siguiente. Veamos entonces cómo está este suelo. Tenemos la ronda de protección, el morado, siguiente. El parque lineal del río Bogotá, que es el suelo con competencia de la CAR, el suelo rural. Y las áreas para la adaptación del cambio climático, que son las cuales tiene competencia la administración. En algunos casos se sobreponen de áreas para la adaptación con la ronda de protección, que es importante tenerlo. Digamos, todo este trabajo que les estoy mostrando, de los centros de las imágenes grandes, son unos estudios y unos estudios detallados que hemos venido haciendo planeación para entender bien cada segmento y cada franja qué condiciones tiene. Aquí vemos tres tipos de
franjas para la adaptación al cambio climático, que es sobre las cuales tiene competencia la administración, que también el POT 555 los ha dividido en áreas de conservación y restauración, que son de actividad pasiva, pues partes de contemplación, áreas de uso, gozo y disfrute, que están más alejadas, que permiten otro tipo de actividades, y unas áreas de articulación. Entonces, este es un rompecabezas con el cual nos hemos encontrado, que no queremos que sea un obstáculo para esa relación con el río, que es tan importante, pero que sí es algo que tenemos que entrar a resolver. Y aquí vemos cuál es el resultado de esas distintas franjas. Este es un tramo real donde tenemos distintas condiciones del suelo en diferentes perfiles, y aquí encontramos como las diferentes posibilidades de ocupación de ese territorio que nos deja el decreto 155. Entonces, encontrándonos con esto, lo que tenemos es una gran oportunidad de tener una ciudad-río con unas condiciones especiales, donde la naturaleza y la ciudad se puedan fusionar. Nosotros sí creemos que es importante dejar de ver el río como una barrera, sino como un lugar de oportunidad para el espacio público, para los equipamientos, volverle a dar la cara a la ciudad. Encontramos que estos espacios públicos son una oportunidad de jardín, de parque público, los espacios públicos asociados a la infraestructura pública, lo que hablamos ahora de los paisajes diversos a lo largo de todo el río, con distintos paisajes, y valorizar, digamos, esta zona de cara a toda la ciudad. Esto va un poco de la mano de una visión multiescalar que estamos trabajando, un río con una visión de escala metropolitana que nos ayude a articularnos con el resto de la región, como vemos en las primeras diapositivas, una articulación de escala urbana para poder, digamos, contemplar unas diferentes etapas a lo largo del río que se conecten, y una posibilidad a la escala local de traer los equipamientos y traer los parques que se necesitan para las zonas que ya vimos que son las zonas deficitarias. Lo más importante es empezar a tener proyectos pilotos de tomate. Ya tenemos 2 zonas escogidas donde con las características del territorio vamos a poder iniciar. Y esto también tiene que ver con un cambio de paradigma de todos, de poder darle la cara nuevamente al río. Creo que eso es como Raquel dice, una deuda histórica de Bogotá con el río. Entonces, en eso estamos. Tuvimos como inicié un proyecto de otra dimensión en su momento con otro plan de ordenamiento, pero tenemos que, digamos, adaptarnos y reconstruir esto de acuerdo a las condiciones normativas en que estamos, sin dejar de lado el objetivo de poder darle esa cara otra vez al río. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, secretaria, por esa ilustrativa presentación. Como ustedes ven, lo que pasó en Bogotá fue la transformación radical de un proyecto. Aquí hay varias personas que trabajaron en Ciudad Río, y como pueden ver, con el cambio de la administración se cambió la concepción misma de lo que era Ciudad Río a lo que, con todo respeto, secretaria, es el parque gigante al lado del río Bogotá. Y eso implica también una primera reflexión, es cómo nos imaginamos la ciudad que queremos vivir y cómo esa ciudad tiene continuidad. Porque, obviamente, secretaria, perdóneme la editorial, pero quisiera empezar preguntándole si realmente, después de escuchar lo que vimos con Zachary, que lo que usted vio en Ciudad Río, va a haber algo parecido al de Wharf en ese espacio. Porque uno ve también en el mapa Mosquera y Funza consolidado, y uno dice qué sentido tiene tener zona rural de este lado del río si el lado del río ya está totalmente urbanizado de Funza y Mosquera. Eso pues me parece una contradicción. Y lo segundo, la siguiente pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo vamos a garantizar que ese parque no se convierta en una reserva Thomas Van der Hamen 2.0? Si la Thomas Van der Hamen, que todos, yo creo, para evitar susceptibilidades, estamos de acuerdo que tienen la reserva Thomas Van der Hamen, pero que también es fundamental, digamos, el tema urbano.
¿Cómo vamos a garantizar que esto no se convierta en un espacio muerto de 48 kilómetros, como usted decía, y al final termine no pasando nada? Y la ciudad, en lugar de estar gastándose recursos en organizar un espacio público para la gente, termina gastándose plata es evitando que pare, como nos está pasando ahora con la avenida Domingo del Occidente, como nos está pasando con la zona bandera, con la reserva Tomás Van der Hagen, etcétera, etcétera. Entonces, como para ambientar un poquito la discusión es, y si una vez se logra hacer ese parque, ¿cómo vamos a administrar un parque de 48 kilómetros? Sin el apoyo del sector privado, y cómo imaginamos ese gobierno alrededor del río con las realidades de Bogotá. Y es que en Bogotá tenemos un tema de invasiones, alcaldías locales que no son capaces de controlar las urbanizaciones piratas, tenemos retos de vendedores ambulantes, tenemos retos hasta de jaurías de perros que se toman los cerros orientales de espanto a la fauna. Entonces, la pregunta concreta sería, secretaria, ¿hay espacio para un proyecto como The Wharf? ¿Y cómo vamos a garantizar que esto no se convierta en una muy bien intencionada reserva Tomás Van der Hagen 2.0, pero con retos propios de nuestra naturaleza voluntaria y administrativa? Bueno, mi pregunta es gruesa. Casi existencial. Bueno, Yo creo que sí. No, También es que- una crisis de una discusión existencial. no podemos tener, ¿cuántos Wharfs serían eso? Como 60, ¿cierto? Más o menos. Eso tampoco tiene ningún sentido porque también el contexto social y cultural a lo largo de los 48 kilómetros no son para tener replicados 60 Wharfs, ¿cierto? Pues eso es su punto. ¿En qué estamos trabajando? El tema de los equipamientos es fundamental porque, como usted lo dice, si no hay control, si no hay ojos, estos espacios públicos no van a funcionar. Ahorita, pues que mencionaban y que nos acompañan los gestores del malecón de Barranquilla, que me parece un ejemplo súper exitoso de ver cómo en ese malecón se reúne la gente por la tarde y hay unos espacios para comer, unos espacios donde uno que se reúne las familias o los amigos a tomarse unos tragos al final del día. Me parece que es el ejemplo de cómo usos sobre ese espacio público garantizan que haya digamos, un cuidado de lo que está pasando ahí y que se puedan dar esas actividades. Entonces, eso es lo primero, y esto es un proyecto que está pensado en clave de equipamientos a lo largo de todo el río. Indudablemente sería interesante que aparecieran proyectos también de carácter privado, que aparecieran comercios, que aparecieran otro tipo de usos. Entonces, hay unos espacios que ya tenemos digamos, ya identificados, donde pueden haber proyectos inmobiliarios conexos al río y donde se pueden dar este tipo de desarrollos. Ahora bien, ya nos tenemos una figura de planes parciales a lo largo de todo el río que permitiría que todo ese frente se pudiera dar con una visión de locales comerciales o de actividades directamente sobre el río, pero sí que hay algunas zonas pues, identificadas. Entonces nos encontramos un poquito con el reto de un rompecabezas. No es una sola visión para todos estos 48 kilómetros, que además tampoco sería correcto tenerla por la variedad que tenemos en el territorio. O sea, tampoco tendría mucho sentido que con eso al Jaboque, a los humedales que tenemos, tuviéramos un endurecimiento o una visión de WARF a lo largo de todo. Creo que es un trabajo muy lindo de acupuntura, es un trabajo de ir mirando cada sector y cada zona que posibilidades tiene. Los demos, que son el CAMES 2.0, era básicamente que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces esta administración arrancó teniendo que reformar la norma que venía, porque en octubre del año pasado el Parque del 93 iba a acabar como lo conocemos, a sus Santiago iba a acabar como lo conocemos, y era pues el fin de todos estos espacios. Entonces, Sam, yo quería preguntarte un poco cómo superamos esa discusión de lo público y lo privado, y cómo además, y si nos podrías profundizar un poco en cómo funciona el tema de las tarifas, porque aquí el tema es un aporte voluntario adicional que los comerciantes, su gran mayoría, hacen para mantener el espacio, mientras que por lo que te entendí, allá es, oiga, si usted ya está acá, parte de su tributo va a ser dirigido a esto, y la ciudad piensa que pues, lo que hace un nivel es una compensación,
Pero no sé si precisas un poco sobre ese tema y cómo superamos nuevamente ese reto entre el público y el privado. That was a simple question. Thank you. So the first thing that needs to happen on some level is the recognition from the public sector of the value that developments like these bring in taxes. The wharf development was sold by the city owned the land on water to the developer for $1. Right? The idea was here to make money off selling the land. The idea here was to recuperate money in taxes over 100 years, right? Over as long as that was going to exist. So with the business improvement districts in DC, the recognition of the public sector that these things are here that help you and that can help raise the revenue of the city. In DC now, we're looking at the turnover of the federal buildings with the Trump administration disposing of 4 buildings in DC. All 4 of those buildings are in the Southwest phase, but we're not looking necessarily at it like a bad thing because those are going to turn into the private sector. Right now, those generate no taxes for the city, right? But when they turn to the private sector, they'll generate more than no taxes for the city. So we have the city's partnership. We have the deputy mayor with the Hunter Breed other week to talk to us about how those are going to transition. Sometimes the council is able to appropriate $50 million and build 7 parks and the area North Union Station. We tried to get $1.5 million for the federal building turnover. It didn't work out, and it got taken out of the budget. But we still had that recognition from the executive branch in that case that there was a need for this partnership. Just another part of your question. I know what it was. No, how do we get over this discussion with the practice? ¿Cómo superamos la decisión del público y el privado porque trabajan juntos? How do we get over the discussion between private and public working? Just trying to find those pieces within the public space where it's to the benefit of the public sector, and then where the private sector can manage itself with government oversight, our boards are private sector. That isn't to say in DC there's no public sector mandate for representation on our boards. Some states do have public sector on their boards. Illinois, for example, has the public sector. It's the Department of Energy and Environment on its board. So that you can get that buy-in through that kind of partnership. The other thing I would say with the river project, don't be afraid of the things that are really challenging. When the wharf was being planned, those piers go far into the Potomac, far outside of actually the physical boundary of DC and into the waterways. So the waterways in the United States are governed usually by the Army. They're all governed by the Army Corps of Engineers. And so when they wanted to build those piers, they were told, you're going to need a presidential order. So they got a presidential order. They got a presidential order from George W. Bush, and those piers were able to get built. It was the exact same situation when the wharf wanted to put lighting under the bridge. I did a photo of it. There's this beautiful rainbow array of lighting that lights up the bridge next to the wharf. Similarly, they needed a presidential order to help some waterway. They got a presidential order, and that gets your brussel up. So don't be afraid to dream big for these projects. A lot of things might seem impossible, but it's if you build it, it will have type of situation. Sometimes people can get behind the big idea. Thank you. Pero no sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera con estos expertos. Y un interés, doctor Mayor. No sé si Sara nos puede hablar un poquito. Me parece muy interesante el hecho de que sean impuestos directos, ¿no? Por la facilidad de recolección. Digamos, aquí es con la malla de Zona Rosa, o tratar de recolectar de forma voluntaria 5 de esos comerciantes. Y segundo, si nos pueden ver un poco también, me parece interesante. La de la ciudad está planeando cómo recuperar el espacio público. Lo que termina haciendo es saboteando a los privados que están ayudando a la recuperación del espacio público. Y eso lo vemos siempre, por ejemplo, que vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, San Diego, cada vez que quiere hacer un evento sobre la carrera séptima, tiene que pasar por el mismo proceso de autorizaciones que si un privado que no tenga, digamos, también. Entonces al final lo que existe es un desincentivo para que los privados o los ciudadanos participen en ese modelo de gobierno en lugar de hacer la flexibilidad que tienen en DC y en otras partes. Pero, secretaria, yo quería hacer una pregunta muy concreta antes de dar la palabra al doctor Edwin. Vimos en toda la presentación a Cundinamarca.
y cómo con el 555 le entregó más competencias a la CAT. La experiencia, y ahí voy a dar una opinión personal, obviamente no comprometa a ninguno de los panelistas, es que eso no ha salido bien. Yo creo que eso es un mal patrimonio. Tenemos la agencia de renovación, la agencia regional de movilidad y tenemos la región metropolitana. Creo que ya son 3 o 4 entidades, inclusive tenemos en el consejo citado al señor Lota de la región metropolitana para que nos explique ese matrimonio cómo es que funciona, porque realmente no lo entendemos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de recuperar nuestro río si aquí tenemos una cantidad de buenas ideas por unas buenas intenciones, así nuestro barrio genera dudas? Si del otro lado vamos a ver lo que estamos viendo, y es básicamente un desorden generalizado. Bueno, sin comprometer tampoco la opinión política de un panelista. Aquí la región metropolitana nos juega un rol importante. En esa construcción estamos, y pues, a través del hecho metropolitano del agua y todo lo que se viene con la región, se está construyendo una visión coordinada con los otros municipios, y creo que hacia eso vamos. Ahora bien, yo sí creo que es importante en el ordenamiento territorial el respeto por la autonomía de cada uno de los municipios. Yo creo que es importante que esa visión coordinada del río se trabaje de manera coordinada y no se incomplan. Pero no, más allá de eso, creo que el ámbito de la región el ámbito de la región metropolitana se está trabajando el tema, y hacia eso vamos. Entonces, 2 preguntas a Edwin y Katia, y por allá hay otra anticipación. Edwin. Gracias. No, muy cortico, y es para Zachary, una pregunta que me surge de cara a la capacidad que pueden tener este tipo de organizaciones de administrar y gestionar proyectos al interior de estas zonas. Mencionaste el ejemplo de los $50 millones con los que se podía comprar los parques, administrar los parques o construir los parques. Si esa misma comunidad no cuenta con esa capacidad de apoyo fiscal del gobierno, es posible que tome deuda o busque inversión por fuera de lo público. No, the short answer is no. The short answer is no. They would have no way to recuperate that money. In theory, the government is recuperating that money through tax, but the raised tax on the property relative to what the city would have been collecting, or from the state would have been collecting initially, probably would have made up the shortfall. Right now in 2022, the board turnover, that $50 million grant ended. It wasn't a $50 million lump sum, to clarify that, right? It's $50 million over 10 years. So that wrapped up in 2022. The board that managed it resigned in its entirety and was replaced with a new board to manage the new Parks Foundation, which now operates without that funding. So now they're now in a situation where they're fundraising. They're looking for new investment and new opportunities for funding. But I think without that, it would not happen, especially not on the scale that happened. They needed that direct investment and that recognition that this neighborhood wouldn't retain or wouldn't reach its highest possible value without the commitment to the parks. Which honestly in DC, locally, it has a great reputation for. No one's known for its parks. Muy bien. Katia, pero además dándole un saludo muy especial, Katia, los que no la conocen, fue fundamental en la construcción del malecón de Barranquilla. Entonces, un honor que nos acompañes y claro que sí, y por allá alguien más. ¿Ustedes saben quién es? Bueno, yo les quiero contar que estos procesos toman tiempo, toman mucho tiempo. Yo participé en la creación de la empresa de renovación urbana de Bogotá, fui su primera gerente, y me acuerdo que fui a Washington a ver y trajimos, así como preguntamos. Yo creo que es importante que esa visión coordinada del río se trabaje de manera coordinada y no se incomplan. Pero no, más allá de eso, creo que el ámbito de la región se está trabajando el tema,
y hacia eso vamos. Bueno, entonces dos preguntas, Edwin y Katia, y por allá hay otra que se me decían. Edwin, Gracias. Una muy contigo y es para sacar y es una pregunta que me surge de cara a la capacidad que pueden tener este tipo de organizaciones de administrar y gestionar proyectos al interior de estas zonas. Mencionaste el ejemplo de los $50 millones con los que podía comprar unos parques, administrar unos parques y construir los parques. Si esta misma comunidad no cuenta con esa capacidad de apoyo fiscal del gobierno, es posible que tome deuda o busque inversión fuera de los gobiernos. No, the short answer is no. The short answer is no. They would have no way to recuperate that money. In theory, the government is recuperating that money through tax, but the raised tax on the property relative to what the city would have been collecting, or from the bid would have been collecting initially, probably wouldn't have made up the shortfall. Right now in 2022, the board turned over, that $50 million grant ended. It wasn't a $50 million lump sum, to clarify that, right? It's $50 million over 10 years. So that wrapped up in 2022. The board that manages resigned in its entirety, was replaced with a new board to manage the new Parks Foundation, which now operates without that funding. So now they're now in a situation where they're fundraising. They're looking for new investment and new opportunities for funding. But I think without that, it would not have happened, especially not on the scale that happened. It needed that direct investment and that recognition that this neighborhood wouldn't retain or wouldn't reach its highest possible value without the commitment to the parks. Which honestly in DC, locally, it has a great reputation for. No one's known for its parks. muy bien. Katy, pero además dándonos un look especial, Katia, para los que no la conocen, fue fundamental en la construcción del malecón de Barranquilla. Entonces, uno de los compañeros, y claro que sí, es una joya. Y por allá alguien más, ustedes ya saben quién es, Dani. Bueno, yo les quiero hablar que estos procesos toman tiempo, toman mucho tiempo. Yo participé en la creación de la empresa de renovación urbana de Bogotá, fui su primera gerente, y me acuerdo que fui a Washington, a ver Washington, y trajimos, así como lo invitamos, trajimos eso porque la verdad es que estos proyectos se hacen con privados y públicos o no se hacen. Es imposible y eso es lo primero que todos tenemos que tener claro. O sea, si no se hace por los privados, es imposible. Número uno. Número dos, pienso que lo que estoy viendo casi que pienso que está el río y pienso que esa viene por otra barrera. O sea, es como, de este lado tenemos una barrera y del otro lado desorden. Entonces yo pienso que estos proyectos tienen que entusiasmar al privado, tienen que entusiasmar a la gente que vive en la ciudad. Entonces yo pienso que un entusiasma es pon obras. Hay que hacer, así sean pilotos pequeños, para que nos equivoquemos y sepamos que sirve o no sirve. Pero si no hacemos proyectos pequeños, prototipos, en donde juguemos con el privado en pequeña escala o en grandes escalas, y donde de verdad empecemos a poner las cosas, nos seguimos haciendo estudios. Y una de las cosas lindas que yo les cuento, pues yo no me voy a poner tampoco en hacer propaganda política porque no me interesa. Yo vivo en Bogotá, mi corazón está en Barranquilla, pero vivo acá. De manera que lo importante de que se ha hecho en Barranquilla esto es que hace 15 años que se empezó a hacer. Nosotros hablamos de darle la cara al río en una cosa que hicimos en la División del Patrimonio del Ministerio de Cultura en el gobierno de Pastrana. Imagínense desde donde se empezó a decir, vamos de verdad para la gente le parecía mentira. Uno pasaba por la vía 40 y era una barrera de fábricas que además de eso eran costosísimas porque eran fábricas que estaban produciendo. Y miren en lo que se logró hacer, porque fue una cosa en donde había el entusiasmo, porque empezamos con cosas muy pequeñas, de que la gente se dio cuenta y empezó a creer que las cosas sí se podían hacer. De manera que, directora, de verdad la felicito porque me parece que tiene una cosa
bastante grande, pero hay que tomar el toro por los huevos. Yo sé, y quisiera reaccionar a lo que estás diciendo, Pati, es que estamos de acuerdo, nosotros estamos pensando en unos pilotos, claro, uno quisiera abarcar todos estos kilómetros, pero es imposible, porque además la capacidad del distrito es limitada, y en eso coinciden estos proyectos grandes, los proyectos de renovación solos desde el distrito no tenemos la capacidad y no salen. Yo pues tuve la suerte de participar en la estructuración del Bronx, de todo lo que está pasando en el Bronx, de San Bernardo, y estos son proyectos que necesitan una decisión o digamos una administración muy decidida a sacarlos adelante, pero también el apoyo y la confianza por parte del privado, si no estos proyectos no salen. Y en el caso del proyecto del río, yo me he dado cuenta que yo a ti te debió topar con lo de Malecón, y es que los proyectos que tienen un alto componente ambiental generan mucho más recelo y mucha más dificultad por parte de la gente. La gente está más temerosa y cree que atender una necesidad de un proyecto ambiental es dañar el componente ambiental indirectamente, y no ven a veces que darles el frente a la estructura ecológica es precisamente una manera de proteger. Yo estoy convencida en que a lo que uno no tiene acceso, lo que uno no puede disfrutar, uno no lo cuida en cuanto a los temas de estructura ecológica principales. Tienen ciertos casos de las quebradas cuando se les da la espalda, pues se vuelven botaderos. Y son esos sitios donde se recoge basura permanentemente. Para que uno lo cuide, para que las personas cuidemos y queramos nuestra estructura ecológica principal y nuestros parques, tenemos que poder acceder a ellos, por supuesto, de buena manera, con las condiciones correctas de endurecimiento, con las condiciones correctas de vegetación, pero los proyectos ambientales o que tienen un componente ambiental, un proyecto de renovación de por sí es durísimo, ¿sabes? Eso es como empujar un elefante, o sea, 15 años es poco frente a otros proyectos, pero eso es empujar un elefante dormido y uno solo, más o menos, es la sensación que uno tiene con esos proyectos. Un proyecto con componente ambiental es un proyecto muy difícil de mover, y es un proyecto que ojalá uno pudiera transmitir a la ciudadanía lo importante que es que la estructura ecológica principal, que el espacio público, que los parques sean del disfrute de la ciudadanía. Nosotros a veces nos olvidamos que no todos los ciudadanos tienen acceso a salir los fines de semana al campo, a tener un contacto con la naturaleza. Esta es la naturaleza de nosotros los ciudadanos. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre la protección de estos espacios, pero por supuesto el disfrute. Bueno, antes de la siguiente pregunta, pues aprovechar dos reflexiones de dos comentarios que usted hizo, señora secretaria. La una administración muy decidida, es un tema que depende mucho de la administración de turno, tomar decisiones arriesgadas o costosas popularmente, como defender un proyecto como este. Adicionalmente de eso, en Bogotá nos ha ido bastante mal en eso. En términos, digamos, de esas decisiones de recuperar proyectos que son fundamentales para el medio ambiente, pero que en la opinión pública de pequeñas minorías se vuelven muy difíciles. Entonces, por ejemplo, aquí solamente con mirar hacia los cerros orientales, ¿cuántos de los que estamos acá realmente conocemos los cerros orientales? A profundidad. No sé cuántos kilómetros tiene exactamente nuestro borde de cerros oriental, pero uno va a Washington y Zachary me estaba contando al mediodía que todos los días hace un recorrido de 40 kilómetros en bicicleta por medio de un bosque urbano. Y yo creo que usted es feliz en esa zona. Entonces, pero aquí lamentablemente cuando tratamos de hacer el sendero de la mariposa 1.0, fuimos derrotados. Cuando tratamos en esta administración el consejo de volver a presentar una cosa más pequeña con borde suave, fuimos nuevamente derrotados. Y la pregunta entonces sería, ¿cuántas administraciones tienen que llegar para volver a entregarle los cerros a los ciudadanos? Y que los ciudadanos puedan proteger lo que conocen. Si aquí yo les diría, hagamos una base militar en el Parque Tayrona, todos brincarían y dirían es absolutamente imposible. Pero si les decimos, hagamos una intervención o un hotel en la ensenada de Utría, casi que nadie se daría cuenta. La ensenada de Utría es determinante para que las ballenas robadas que llegan en octubre puedan nacer. Entonces, básicamente que estamos en el marketing de lo público, porque lo que no se cuida, lo que no se conoce no se cuida, y nos pasan como tal. Entonces, dejo solamente, vamos a poner a responder esto, pero
Pero una gran preocupación que sí, yo creo que nos llevamos, o me llevo yo, es cómo vamos a proteger este borde que durante muchos años la ciudad ha mantenido ahí y que no se convierta en una zona de invasión y de urbanismo ilegal. Por ahí hay una pregunta. Pues bueno, esta es como una pregunta bastante general, pero respetando obviamente las diferencias en geografía y las diferencias de tamaños en ambos proyectos, ¿qué similitudes y qué diferencias tiene que tomar Bogotá en su proyecto, del proyecto en Southwest Washington, para poder terminar con una finalidad o con una resolución parecida, más no igual? What do you think your thing is similar to what you could happen in Washington? What's different? If you find any similarity, you can also say nothing. It's Mars and this is the Earth. Something that the district did, and it seems like the planning department here in Bogota is doing, is starting to take its rivers very seriously as an economic engine. So 30 years ago, I think it started in 1987, and a little bit later than that. We, in the district, we, in 10, but in the district, something called the Anacostia Waterfront Initiative started. And this proved a governance framework for river management. And if you remember again in my presentation, I talked about how one of our rivers is going to be swimmable in 2027. And that is the output of this project. These projects take a long time, and it's important for these frameworks to be put in place in order for developments like the WRF to happen. So the WRF couldn't happen without the Anacostia Waterfront Initiative. National Harbor, which you might remember from my my waterfront slide, that wouldn't have happened without the Anacostia Waterfront Initiative. So that was a public-private partnership. It was a study that was co-funded by the district and private landowners on the Anacostia River about benefits of the project. So I think you're off to a good start for the building blocks for what you're going to need for a development like that. And then also to lean into what's already there. Our most successful and oldest waterfronts in the district are tied to our oldest settlements, either Georgetown and Alexandria. They're the oldest history that we're going to have in our city. So being able to lean into the amenities that already exist. In Southwest, what we have is brutalism. We have to lean into brutalism, underrated. But in Georgetown and Alexandria, they have beautiful colonial architecture that they can lean into. In National Harbor, they can lean into their casino, their Ferris wheel. But all of these start with a strong planning initiative, a strong environmental plan that will lead to things like a swimmable river from a river that was utterly disgusting previous. Gracias, Santi. Antes de la palabra al secretario, también preguntarle por dónde van a empezar. Ya tienen identificado algún piloto. Por ejemplo, la estación de Gibraltar, que es la primera estación del metro que está al lado del río, que además va a tener el CERVE, que algunos quieren llamarse en tanto rendimiento, pero es un CERVE. ¿Podría hacerlo o ya tienen otro espacio pensado, además de la pregunta? ¿Qué sé yo? Bueno, estamos empezando en dos horas, una en Bosa y una más en el sector de Medellín. Pero digamos hoy los sectores no están pensando en torno a los talleres. La pregunta también era para mí, ¿cierto? Sí, ahora. Si yo, pues pensando en alguna diferencia, este es un caso pues, de un endurecimiento más fuerte, digamos, en la zona, por el desarrollo que ha tenido. Yo sí creo que el enfoque de este proyecto pues, va un poco más hacia algo más natural, más verde. Indudablemente tendrá pues, con zonas de endurecimiento, pero creo que ahí sería pues, una diferencia. Y que tiene que ser igual al proyecto que vimos, pues por supuesto traer la actividad, vemos que son los proyectos que traen actividad de diversa manera, con equipamientos, con comercio, con actividades deportivas, con toda clase, digamos, de actividades para atraer a la comunidad. Entonces yo creo que en eso tienen que encontrarse los dos proyectos.
y en el sentido de pertenencia. Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajarlo y volcar culturalmente a los ciudadanos al río Bogotá, como vemos que hay una apropiación cultural por parte de este tipo de proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Estos espacios, la idea es que enriquezcan la discusión de cómo queremos vivir una ciudad feliz. Y yo creo que es el objetivo de todos en Bogotá. Le doy las gracias a SAC por venir hasta Bogotá a atender especialmente esta charla, no mentiras, también al doctor Barro que trajo en SAC a Colombia, es parte de una iniciativa fundamental en temas de movilidad, a la secretaria de Organización, a todos los que nos acompañaron. Esta es la primera de varias charlas. La siguiente charla que vamos a hacer, a propósito, doctor Bocarejo, que usted va a estar aquí sentado, es para ver cómo pensamos Bogotá más allá de la primera línea del metro. El metro es una realidad, lo vamos a estar inaugurando, pero ¿qué va a pasar con el resto de la ciudad alrededor del metro? ¿Cómo vamos a proteger ese espacio público alrededor? ¿Cómo vamos a hacer que las ciclorrutas lleguen a la primera línea del metro? ¿Cómo van a ser esos desarrollos? Los prums que se están adoptando en la ciudad. Entonces ya les cerrarán la convocatoria y muchísimas gracias por estar acá en estos espacios. Un aplauso para ustedes por venir.